Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien, Gabriela, qué gusto que estés por aquí. Bienvenida a esta clase. Parece que vamos a ser las únicas, profe. ¿Qué sabes, Gabriela, de tus compañeros? No comentaron nada, no dijeron nada, no sabes nada de ellos. Nada, profe. Seguro que se van a conectar. Se van a ir conectando. Sí, y bueno, si te parece, podemos ir empezando nosotras y en la medida que vaya avanzando, seguro se van a ir sumando más gente, más compañeros. Dale, profe, ¿está bien? Dale, en honor a las que están, a la que está conectada, entonces vamos a dar inicio a esta clase de hoy. Es la segunda clase del módulo de estadística y en este momento voy a compartir pantalla. Eh, ¿Puedes ver la presentación, Gabriela? Sí, profe. Genial, buenísimo. Entonces, vamos a dar inicio, como te decía, a la segunda clase de estadística y vamos a estar revisando algunos conceptos otra vez que tienen que ver con esta disciplina. Vamos a estar viendo algunos términos que hacen parte de la disciplina, que se utiliza mucho en esta disciplina de estadística, de manera a tener un vistazo general de en qué consiste la estadística, ¿verdad? Y cuáles son sus componentes. Variables estadísticas. ¿Qué es una variable estadística? Seguramente muchas veces hemos escuchado que se habla de variable estadística, ¿verdad? Se dice, estas son las variables estadísticas presentadas por la Dirección General de Estadística en cuenta del censo, por ejemplo, ¿verdad? Se puede mencionar de esa forma. Pero acá vamos a tratar de entender qué es una variable o qué son las variables estadísticas. Y plantea la literatura que es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Estas variables pueden ser la edad, el peso, las notas de un examen, los ingresos mensuales, las horas de sueño de un paciente en una semana, el precio medio del alquiler en las viviendas de un barrio, de una ciudad, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un conjunto de valores que puede tomar una cierta característica sobre la población que se está estudiando, estamos hablando de variables estadísticas. Pero esas variables tienen una clasificación, existe una clasificación de esas variables. Entonces se pueden clasificar según distintos o diferentes criterios. Pero según su medición, si hablamos en términos de medición, existen dos tipos de variables. Esas variables son cualitativa o categórica, que son las variables que pueden tomar como valores cualidades o categorías. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, salud, buena, regular, mala. Entonces, existe un tipo de variable que se llama cualitativa que puede tomar valores o cualidades, categorías de una población determinada. También existen las variables cuantitativas o numéricas, que son variables que toman valores numéricos, fundamentalmente valores numéricos. Ejemplo, números de casa, discreta, edad, etcétera, ¿verdad? Son valores numéricos que se utilizan en las variables que se toman como valores, ¿verdad? Entonces, estos son los dos tipos según la medición. Según la medición,
Estos son dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. Frecuencias. En, en el interior de la estadística, de la disciplina de la estadística, se utiliza mucho lo que es el término de frecuencia, pero aquí vamos a ver en qué consiste ese término de frecuencia. La frecuencia dice que es una medida que sirve para comparar la aparición de un elemento X, Y en un conjunto de elementos X1, X2, X3, X4, Xn. Mediante tablas de distribución de frecuencias se puede presentar organizadamente el recuento de datos. La frecuencia de cada elemento se puede expresar tanto absoluta, número total de apariciones, como relativa, proporción de apariciones. Entonces, la frecuencia no es otra cosa que una medida que sirve para comparar la aparición de los elementos, ¿verdad? Los elementos aparecen en varios momentos y la frecuencia es lo que nos cuantifica, diríamos, ¿verdad? Cuántas veces aparece ese elemento, ¿verdad? Entonces, a través de tablas de distribución, aparecen esas frecuencias y se presentan en forma organizada el recuento de datos de esa frecuencia, ¿verdad? Existen dos tipos de frecuencia también que pueden ser absolutas o relativas. Absolutas es cuando hay un número total de apariciones y relativa cuando hay una proporción de apariciones. Entonces aquí vamos a ver lo que es las frecuencias absolutas. Es la suma de frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto. Puede ser el número total de sujetos. Si el conjunto tiene k números o categorías diferentes, puede ser n más 1, n más 2, n más 3, etcétera, hasta nk, que es igual a n, ¿verdad? Entonces, la suma de las frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto es el número total de sujetos. Esa es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Cuando se hace una suma de todos los elementos y sale el número total de elementos de la frecuencia, entonces estamos hablando ahí de que es una frecuencia absoluta. En ese término, en ese momento, encontramos lo que es una frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un valor XY es la proporción de valores iguales a XY en el conjunto de datos, X1, X2, etcétera, Xn. Es decir, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos. Entonces, cuando estamos hablando de frecuencia relativa, estamos diciendo que es el valor de la proporción de valores iguales en el conjunto de datos, ¿verdad? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos. Entonces, cuando se habla de frecuencia relativa, ya son frecuencias proporcionales, donde se divide el conjunto total de elementos dividido el número total de elementos. Esa es, ahí se presenta lo que llamamos la frecuencia relativa. Sin embargo, en la frecuencia absoluta veíamos que es la suma total del conjunto de elementos, ¿verdad? Por eso su nombre lo dice absoluta, implica todos los elementos del conjunto. Gráficos. En la estadística se utiliza mucho, se presentan mucho los resultados y los elementos a través de gráficos. Pero veamos un poco en qué consiste los gráficos. Un gráfico o gráfica es el recurso de representar los datos numéricos por medio de líneas, diagramas, dibujos, etc. La representación gráfica es un importante suplemento al análisis y estudio estadístico. Entonces, un gráfico es un recurso
para poder presentar datos numéricos por medio de líneas, diagramas, dibujos. Eso es un gráfico. Los gráficos llaman la atención del lector y hacen que de un vistazo éste tenga una mayor comprensión de los datos. Un buen gráfico puede captar al lector para que a continuación lea todo el estudio. Si un estudio se compone únicamente de textos y tablas, posiblemente no todos los lectores lean el estudio. Existen muchas clases de gráficas. Se pueden destacar los siguientes tipos. Entonces los gráficos lo que ayuda en la estadística básicamente es a llamar la atención del lector y hace que un vistazo tenga una mayor comprensión de los datos que se están exponiendo en ese conjunto de elementos, ¿verdad? Entonces un buen gráfico lo que hace es captar la atención del lector para que pueda ver todo pueda tener un vistazo del estudio que se realizó o de las muestras que se tomaron. Por eso son importantes los gráficos en la estadística y son muy utilizados, ¿verdad? Vamos a ver que cada vez que se presenta datos, o sea, una estadística de algo, de una situación o de una población, siempre va a aparecer gráficos que nos vayan a demostrar los datos estudiados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, decimos que los gráficos son frecuentes y son muy utilizados en la estadística. Y también existen distintos tipos de gráficos que ahora vamos a estar viendo. Uno de los tipos de gráfico que también es bastante frecuente cuando se realiza un estudio estadístico tiene que ver con el gráfico lineal. El gráfico lineal es un gráfico muy frecuente que dice el gráfico lineal, gráfico de línea o diagrama lineal. Se compone de una serie de datos representados por puntos, unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. El diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en las series temporales, mensuales, anuales, trimestrales, se utiliza con muchísima frecuencia el gráfico lineal, que son estas líneas. Se ve acá, ¿verdad? Estas líneas son estas líneas que van demostrando, decía ahí, el comportamiento de lo estudio o en el transcurso del tiempo que se va dando. Se utiliza básicamente para estudios de tipo temporales, que son mensuales, anuales o trimestrales, ¿verdad? Entonces, es una serie de datos que se representan por puntos unidos por segmentos lineales que nos van demostrando un poco el comportamiento de cómo se va dando en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Esos son los llamados gráficos lineales. Después están los que son conocidos como diagramas. También los diagramas son muy utilizados en el interior de los análisis estadísticos. Es frecuente que se use este tipo de gráficos, ¿verdad? Estos diagramas, porque ayudan mucho a captar la atención del lector para que vaya teniendo un panorama de lo que se trata o que consiste el estudio que se realiza. Entonces, tenemos que un diagrama es un tipo de representación gráfica que sirve para representar un conjunto de datos. Según la Real Academia Española, un diagrama es un dibujo geográfico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno. Existen diferentes tipos de diagramas de los que se puede destacar los siguientes. Por ejemplo, se encuentra el diagrama de barra.
Y acá tenemos lo que es el diagrama de barras. El diagrama de barras es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formada por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Es decir, este diagrama de barras se utiliza para básicamente datos cualitativos, o sea, variables cualitativas. Y no es otra cosa que la formación de barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia. O sea, va a tener la altura de acuerdo a la frecuencia que tengan los datos que se está escogiendo. Y se presenta de esa forma, es muy vistosa el diagrama de barras y también muy utilizada en el interior de la estadística. Entonces, esto es para que se conozca lo que se llama diagramas de barras. Después están los diagramas circulares o circular, muy utilizado también en los estudios y análisis estadísticos. El diagrama circular, también llamado diagrama de sectores o diagrama de pastel, sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. ¿En qué consiste el diagrama circular? Consiste en partir el círculo en proporciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como proporción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la variable. Es decir, se presenta un círculo y ese círculo es dividido en proporciones que representa a las variables, a la frecuencia relativa de las variables. Es decir, si hay una zona como esta de mayor extensión o proporción del círculo, significa que está representando a la frecuencia relativa de los datos que están ahí. Y si se presenta en menor escala, es porque también representa la frecuencia de los datos, ¿verdad? Entonces, una variable circular se presenta en forma proporcional según la frecuencia de los datos, según la frecuencia de los valores, y es utilizada el diagrama circular básicamente con variables cualitativas o discretas. En donde más se utilizan las variables, los diagramas circulares son con las variables cualitativas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es muy importante saber cada diagrama qué tipo de variable está utilizando, cuál es la frecuencia de las variables que va a utilizar. Es muy importante saber ese dato porque así se tiene una idea de en qué momento utilizar estos tipos de diagramas, ¿verdad? Si estamos teniendo variables cualitativas o si estamos teniendo variables cuantitativas. ¿Cuál es el diagrama que se ajusta a esas variables? Después tenemos el histograma. El histograma es también una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. Los datos provienen de unas variables cuantitativas. ¿Vieron? Acá ya aparece en este tipo de diagramas que se llama histograma, aparecen ya las variables cuantitativas que son utilizadas para las variables cuantitativas. Entonces, cada diagrama utiliza un tipo de variable que puede ser cualitativa o cuantitativa. Los datos provienen de unas variables cuantitativas continuas. Gracias a él puedes hacerte rápidamente una idea de la distribución de los datos o muestras. También cabe emplear variables cualitativas ordinales, siendo necesario que el número de datos sea alto. Un histograma es un conjunto de rectángulos que representan las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos.
Los intervalos abarcan todo el conjunto sin cortarse, de manera que un elemento está solo en un intervalo. Estos son los intervalos. Esto que estoy mostrando acá son los intervalos, ¿verdad? Y cada intervalo representa un elemento. Representa un elemento y su variable, ¿verdad? Eso es el histograma. El histograma es una representación gráfica de los datos agrupados mediante intervalos. Se utiliza básicamente con las variables cuantitativas, pero también se utiliza con las variables cualitativas ordinales, ¿verdad? Entonces, esto es otro ejemplo de cómo se puede presentar los datos estadísticos a través de estos tipos de diagramas. Vieron que estamos viendo distintos tipos de diagramas circulares, histograma, ¿verdad? Estamos conociendo los distintos tipos de diagramas que son muy utilizados en análisis estadísticos de todo tipo de estudio, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de presentar los resultados, los datos estudiados a través de estos diagramas. Muchas, pero muchas gracias por su atención. Acá estamos, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tienen alguna Acá pregunta? seguimos. Y no, profe. Ya. Un poquito difícil todo, pero vamos ya aprendiendo. Sí, es complejo porque son términos muy nuevos. Son términos muy nuevos que no manejamos nosotros diariamente, no usamos esos términos. Entonces cuesta un poco cuando estamos hablando de variable, de frecuencia, nos perdemos un poco porque eso lo usamos todo el tiempo, ¿entendés? Entonces cuesta un poco entender, pero son conceptos simples y básicos dentro de la estadística, muy básicos, que lo que nosotros, a ustedes básicamente lo que les va a ayudar mucho es hacer la tarea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la tarea van a tener la presentación y van a tener el concepto de cada elemento, de cada definición, ¿verdad? Van a tener conceptos, van a poder ir familiarizándose con esos conceptos, de manera que en el examen final, eh, en base a lo que salió en las tareas, va a aparecer en el examen final y ustedes ya van a tener una idea o además el examen siempre es de selección múltiple, de completa, de marca. Entonces lo que ustedes tienen que tener es una idea en general de los conceptos nomás, ¿verdad? De en qué consiste. Por ejemplo, voy a preguntar en qué es una frecuencia, en qué consiste una frecuencia, ¿verdad? Entonces, eso nomás tienen que tienen que conocer en qué consiste, qué es un diagrama, por ejemplo, puedo preguntar, ¿verdad? ¿Qué es un diagrama circular? ¿Qué es un diagrama? Y les voy a presentar varias opciones, ¿verdad? Diagrama circular es un conjunto de líneas, por ejemplo, le voy a decir, y un diagrama no son líneas, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es las tareas, les va a ayudar muchísimo para el examen, y en el examen va a salirle selección múltiple. Entonces, si tienen una vaga idea, no hace falta memorizar, no memoricen, por lo menos conmigo, no memoricen. Simplemente entiendan en qué consiste el concepto, de qué se trata cuando se habla de una frecuencia, qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ustedes van a entender nomás de qué se trata cada concepto y a la hora del examen lo van a marcar, ¿verdad? La selección múltiple van a marcar lo que corresponde. No sé si está claro eso o tienen alguna duda con relación a eso. Está todo muy claro, profe.
Muchísimas gracias por las aclaraciones. Dale, Gabriela, con gusto luego. Y bueno, entonces yo esta semana nuevamente voy a estar alzando lo que es en el Classroom, lo que va a ser la tarea 2 correspondiente a esta clase, ¿verdad? Voy a alzar la presentación con las 5 preguntitas y les pido que por favor, en la medida de sus posibilidades, vayan poniéndose al día con las tareas, hagan las tareas para que después puedan tener un brillante examen final que le va a abrir justamente las tareas, les abre las puertas para dar un muy buen examen final. Y si no tienen más preguntas, consultas o dudas, podemos llegar hasta acá y nos encontramos el próximo sábado nuevamente a las 8 de la mañana. ¿Qué les parece? Está muy bien, profe. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todas por participar, unirse a la clase de hoy. Gracias por estar conectadas y que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. ¿Sí? Gracias. Igualmente, profe. Dale, chao. Chao. Hasta el próximo Chao, chao. sábado. Chao.